Buenas a todos, mi nombre es María Camila Noriega González y junto a mi compañero Jonathan Bolaño y Jesús Páez venimos a hablar acerca de las heurísticas que van desde la primera hasta la novena. Para dar una pequeña definición de qué son las heurísticas, estas son reglas las cuales nos facilitan lo que es la selección y el posicionamiento de operaciones unitarias en los diagramas de procesos. Además, digamos, son como mecanismos que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de que estemos diseñando nuestra planta o nuestro proceso como tal. La primera heurística nos dice, seleccionar materias primas y reacciones químicas para evitar o reducir la manipulación y el almacenamiento de productos químicos peligrosos y tóxicos. Pues esta primera heurística es muy clara, o sea, se va a entender muy fácil, ya que, digamos, para la selección de estas materias primas y reacciones químicas, la persona que lo vaya a hacer tiene que ser una persona que esté apta para hacer este tipo de selecciones, ya que, digamos, si no hacemos las selecciones adecuadas, se pueden presentar algunos problemas o algunos fallos como estuvimos observando al comienzo de semestre, que cada grupo expuso acerca de algún incidente ocurrido por plantas industriales. Un problema que fue bastante notorio fue la catástrofe de Bhopal. Esto sucedió ya que el agua se mezcló con un intermedio que fue el de metilisocianato. Este provocó la muerte de más de 3.800 víctimas y además, digamos, dejó lo que fue contaminaciones a las aguas subterráneas. Entonces, si nos damos cuenta, en nuestro proceso lo que queremos o bueno, lo que deseamos o se presenta la necesidad como tal es reducir lo que son las manipulaciones de intermedios que son pues altamente reactivos y lo que nos lleva con esto es que hoy en día pues, se requieran mejores procesos con materias primas que sean menos tóxicas y peligrosas para así poder reducir estos intermedios. Un ejemplo que nos presenta el libro es la producción del etilenglicol. El proceso como tal se da por medio de dos reacciones, que es las que observamos. Como materias primas, aquí se tiene lo que es el etileno y el oxígeno. Y pues estas dos reacciones son bastante exotérmicas, los cuales se deben controlar y se tiene que tener mucho cuidado al momento de hacer nuestro proceso, ya que, digamos, si cae agua al tanque de óxido de etileno, se podría presentar otro bopal y pues sería algo muy catastrófico. Entonces, aquí presentamos unas alternativas, así como lo hacíamos al comienzo de semestre, que también presentamos alternativas a los incidentes que habían ocurrido. Y estas alternativas es que primero se use lo que son los cloros y los cáusticos, que son sustancias corrosivas, y lo que hace es, digamos, evitar estos intermedios que sean altamente reactivos. Eh, Tenemos otra alternativa y es que se haga reaccionar lo que es el óxido de etileno con dióxido de carbono. Esto se hace con el fin de producir el carbonato de etilo, que es un intermedio menos reactivo comparado con el proceso principal y puede almacenarse con total seguridad y además si este intermedio se hidroliza, pues se forma el etilenglicol como tal. Al comparar pues estos dos procesos, podemos ver que tenemos diferentes materias primas. En las alternativas suele ser, o bueno, se ve un poco más costoso, pero pues sería menos tóxico y reduciría muchos problemas que se presentan con nuestro proceso principal. De la segunda heurística nos dice, usar un exceso de un reactante químico en una operación de reacción para consumir completamente un reactante químico peligroso, tóxico o valioso. Esto lo que nos da a entender es que
Bueno, sabemos que en las operaciones que se llevan a cabo se suelen, digamos, hacer procesos de diagramas de flujo, donde por lo general observamos lo que son las corrientes de alimentaciones y también observamos algunos efluentes. Pero pues para hacer estas distribuciones tenemos que tener en cuenta primero el uso de un reactivo químico en exceso en una operación de reacción, de cómo se está dando. Segundo, de que el manejo de inertes, las cuales pues entran en la corriente de alimentación. Y como el tercero, lo que es el manejo de subproductos no deseados generados en reacciones secundarias. Esto lo tenemos que tener en cuenta al momento de distribuir nuestras corrientes. Un ejemplo que nos muestra es el de la distribución de productos químicos para lo que es el proceso de cloruro de vinilo. Este cloruro de vinilo en la industria se utiliza para fabricar lo que es el cloruro de polivinilo, lo cual se usa para fabricar una variedad de productos plásticos. Entonces, si lo consideramos, es un proceso bastante importante. Para este proceso se tiene como materia prima lo que es el cloro y el etileno, los cuales, si observamos en la primera imagen, entran a un reactor, y en la segunda imagen, que es donde se presenta la alternativa de este proceso, tenemos un exceso del etileno. Este exceso de etileno, el papel que va a cumplir es que al momento de que vaya a entrar al reactor, va a consumir completamente el cloro, el cual es nuestro reactante que es altamente tóxico y peligroso. Entonces aquí estamos aplicando la segunda heurística, la cual nos dice, utilicemos un exceso de un reactante químico para consumir otro reactante químico que sea peligroso y tóxico en nuestro proceso y pues a la sociedad como tal. Si observamos pues la mejora de este proceso, obviamente que nosotros al tener un exceso de una materia prima, que es como el etileno, se ve pues notificado en los costos. Si sabemos que al momento de nosotros hacer nuestros procesos también una clave importante es la economía del proceso. Pero pues para eso tenemos en cuenta las heurísticas para mirar o para tener en cuenta qué se puede hacer, qué se puede añadir o qué se puede eliminar como tal. La tercera heurística nos dice, cuando se requieren productos casi puros, elimine los inertes antes de la reacción, cuando las separaciones son fáciles o cuando el catalizador se ve afectado por el inerte. No lo haga cuando deba retirar gran cantidad de calor de reacción. Bueno, a menudo las corrientes de alimentación que son impuras contienen concentraciones significativas de especies que son inertes. Eh, Cuando nosotros en nuestro proceso se requiera un producto puro, tenemos que tener en cuenta si esas impurezas que nos están entrando en nuestro proceso se deben eliminar antes o después de las operaciones de reacción. Entonces, como ejemplo, tenemos un diagrama de flujo, que es la primera imagen, en la cual se observan dos operaciones de reacción y una corriente de alimentación impura de reactivo C contiene una especie inerte D. Entonces, aquí es donde se viene la decisión, si es necesario eliminar ese D antes o después de presentar pues nuestra segunda reacción. Y es aquí donde vienen las otras dos imágenes. Cuando nosotros vamos a mirar, por ejemplo, qué es más conveniente es eliminar de antes o después, tenemos que evaluar lo que es la facilidad y pues también el costo de esta separación, o sea, de cómo vamos a separar D. O sea, de cómo vamos a separar D de C, que es, digamos, cuando se retiran los inertes antes de la reacción, y cómo vamos a separar E de D, que es cuando se retiran después de la reacción. Entonces, como tal, nosotros tenemos que evaluar esto
sea, mirar cómo se va a basar en los costos, pero pues examinando lo que son las propiedades físicas de estas separaciones que vamos a utilizar. Por lo general, para hacer esta parte se necesita emplear lo que son simuladores para pues que se nos haga un poco más fácil. Ahora vamos con la heurística 4, que lo que nos dice es que al introducir corrientes de purga para proporcionar salidas de especies que entran en el proceso como impurezas, que se alimentan en él o que se forman en reacciones secundarias, cuando se encuentran en grandes cantidades deben salir, como las especies ligeras en corrientes de purga de vapor y las especies más pesadas en corrientes de purga líquida, que es lo que pasa en un sistema de destilación simple. Cuando trazas de especies son introducidas como impurezas en las corrientes o formadas en reacciones secundarias, como muestra la heurística 4, estas presentan problemas especiales cuando los productos químicos se distribuyen en un diagrama de flujo, en un proceso continuo. Estas se acumulan continuamente a menos que se proporcione un medio para su eliminación, ya sea por reacción, separación o mediante corrientes de purga. En el ejemplo que vemos que trazas de argón acompañan el nitrógeno, que se recupera del aire, y trazas de metano acompañan al hidrógeno, que se produce con el reformado con vapor. Nada, tenemos que el metano más el agua produce moléculas de hidrógeno más monóxido de carbono. Después del reformado, el monóxido de carbono y el metano y el vapor sin reaccionar deja trazas de metano en el proceso. A pesar de que el nitrógeno y el hidrógeno reaccionan a altas presiones, según el rendimiento del proceso, la conversión es baja y grandes cantidades de nitrógeno e hidrógeno sin reaccionar son recirculados. La corriente de purga proporciona un sumidero para el argón y el metano, que de otro modo se acumularía hasta niveles inaceptables, está en el reactor lleno de catalizador de óxido de hierro reducido. En este ejemplo, se puede también ver el reactor de amoníaco en la figura que es simulado en el programa de Aspen Plus, donde se examina la relación de la purga en el reciclado en las composiciones y caudales de la corriente de purga y reciclado. En todos los casos vemos que las fracciones molares de argón y de metano en la purga son significativamente mayores que en la alimentación. Como la relación de purga-reciclaje es disminuido, el efluente de vapor del recipiente flash se vuelve más rico en las especies inertes y se pierde menos hidrógeno y nitrógeno en la corriente de purga. Sin embargo, esto va acompañado de un aumento significativo en la tasa de reciclaje y el costo de recirculación, así como en el volumen del reactor. Ahora vamos con la heurística 5, que nos dice que no se deben purgar especies valiosas o especies que son tóxicas y peligrosas, incluso si están en pequeñas concentraciones. Se deben agregar separadores para recuperar las especies valiosas y agregar reactores para eliminar, si es posible, las que son tóxicas y especies peligrosas. En algunas situaciones, la recuperación de estas trazas son una alternativa importante para la purga. Esto, por supuesto, es el caso cuando una corriente acuosa que contiene cantidades grandes de metales raros, como puede ocurrir cuando los catalizadores son impregnados sobre soportes cerámicos, son mostrados en la siguiente figura como un ejemplo, que en lugar de purgar los gases de escape en la combustión de un motor, los convertidores catalíticos comúnmente convierten el monóxido de carbono y óxido de nitrógeno en dióxido de carbono y nitrógeno, respectivamente. La decisión de insertar un paso de reacción en lugar de separar o purgar en las primeras etapas del proceso denota que la disponibilidad de un catalizador es sinónimo de experiencia, es decir, de una heurística bien llevada. En la heurística 6, lo que nos dice es que los subproductos que se producen en reacciones reversibles en pequeñas cantidades generalmente no se recuperan en separadores o son purgados, sino que son reciclados hasta la extinción. Lo que no quiere decir esto es que a menudo se producen pequeñas cantidades de productos químicos en reacciones, como la reacción del benceno para formar bifenilo
A menudo se producen pequeñas cantidades de productos químicos en reacciones, como la reacción del benceno para formar bifenilo en el proceso de hidrodesalquilación de tolueno. Cuando la reacción procede de forma irreversible, pequeñas cantidades de subproductos deben ser separados, como en la siguiente figura mostrada. De lo contrario, acumularse en el proceso hasta que el proceso deba ser cerrado. Sin embargo, cuando la reacción procede de forma reversible, es posible lograr una conversión de equilibrio en estado estable, mediante el reciclaje de especies de productos sin eliminarlos a ellos en el proceso. Al hacerlo, a menudo se dice que los subproductos deseados se reciclan hasta la extinción. Es importante reconocer esto al distribuir productos químicos en un diagrama de flujo potencial, para evitar la pérdida de productos químicos mediante corrientes de purga o la inserción de costosas operaciones de separación. Reciclar hasta la extinción es más eficaz cuando la conversión de equilibrio de la reacción secundaria está limitada por una pequeña constante de equilibrio debido a la temperatura y a condiciones de presión en el reactor. Como se puede apreciar, en este proceso ocurre una purga que se hace aplicando tanto la heurística 4 como la heurística 6. En este caso, lo que nos interesa es la recirculación que se hace hasta la extinción, es decir, en el final del proceso, en donde vemos que en la última torre de destilación es donde se separa el producto deseado con el que va a ser reciclado, el que va a ser purgado, y se reinicia o se combina con el reactivo de alimentación, que es el mismo que sale como subproducto al final del proceso. Heurística 7. Para reacciones competitivas, tanto en serie como en paralelo, ajuste la temperatura, la presión y el catalizador para obtener altos rendimientos de los productos deseados. En la distribución inicial de productos químicos, suponga que se puede satisfacer estas condiciones. Antes de desarrollar un diseño de caso base, obtenga datos cinéticos y verifique este supuesto. Teniendo en cuenta lo que nos indica esta heurística, cuando tenemos reacciones en serie, reacciones en paralelo y una combinación de estas dos, tal como se observa en la figura de la derecha, y tenemos un producto de interés B, debemos ajustar las condiciones de temperatura, la presión, la cantidad de producto que se ingresa inicialmente al reactor y el catalizador empleado, para así favorecer la mayor producción del producto que nosotros deseamos. Un ejemplo de este caso es la producción del cloruro de alilo. Entonces tenemos como tal un sistema de reacciones en las cuales tenemos primero una reacción en paralelo y dos reacciones en serie. Tal como nos indica la heurística, tenemos que tener en cuenta los parámetros cinéticos para elegir las mejores condiciones a las cuales debe operar la reacción. Entonces, observando como tal la energía de activación que presentan estas reacciones, para el cloruro de alilo tenemos una energía de activación intermedia comparándolas con la energía de activación del dicloropropano, que es la reacción número 2, y para el dicloropropeno, que es la reacción número 3. Entonces, lo que nos indica esta energía de activación es que para obtener una producción más favorable del cloruro de alilo, se debe trabajar a temperaturas intermedias en los que la velocidad de reacción es mayor para el cloruro de alilo en comparación a los otros dos productos. Como heurística 8, tenemos que, especialmente para reacciones reversibles, considere realizarlas en dispositivos de separación capaces de eliminar los productos y, por lo tanto, conducir la reacción hacia la derecha. Tales operaciones de reacción-separación conducen a distribuciones muy diferentes de productos químicos.
Según lo que nos dice esta heurística, cuando tenemos reacciones que son reversibles, se debe implementar operaciones unitarias que junten el proceso de separación y el proceso de reacción. ¿Esto con qué fin? Esto es con el fin de que a medida que se vaya realizando la reacción, se vaya retirando el producto en la reacción y el equilibrio de esta se mueva más hacia la derecha. Un ejemplo de estos casos es la destilación reactiva del acetato de metilo. En este caso, digamos, para la producción del acetato de metilo tenemos una reacción reversible, ya se cumple el requerimiento necesario para aplicar estos procesos. Entonces tenemos como tal que a la torre ingresa el metanol, ingresa el ácido acético y va a haber un punto que es denominado la zona de reacción, en las cuales estos se van a transformar en el acetato de metilo y el agua. Pero como está en un reactor, en una torre de destilación, estas sustancias se van a ir retirando continuamente. Y pues como mencioné anteriormente, el equilibrio de la reacción se moverá hacia la derecha. Esto va a provocar que que los productos tengan una mayor pureza y que no haya un exceso en los reactivos. Por lo tanto, estas operaciones unitarias hacen el proceso mucho más rentable. Heurística 9. Separe las mezclas líquidas mediante destilación, extracción, destilación mejorada, extracción líquido-líquido, cristalización y o absorción. Esta heurística lo que nos indica es qué proceso se va a aplicar cuando tenemos una mezcla líquido-líquido. Entonces, en estas mezclas líquido-líquido, como tal, debemos emplear el proceso que se observa en el diagrama de bloques de la parte de abajo. Entonces, en estos casos tenemos el sistema de reacción. A este ingresa un alimento, este lo transforma en los productos, suponiendo que en esta reacción, o sea, no se haya consumido completamente los reactivos. Entonces se debe hacer una separación como tal de los productos y el líquido que no ha reaccionado. Entonces, después de realizar esta separación, este líquido se recircula al reactor y como tal en estos procesos es aconsejable, digamos, cuando es a operaciones a grandes escalas, es mejor emplear procesos de destilación, y a operaciones a pequeña escala es mucho más viable utilizar operaciones unitarias de absorción.